Ujú. Bueno, y hoy es el Día Mundial contra el abuso de los adultos mayores, un tema que tenemos que tener muy presente y por eso recibimos aquí en nuestros estudios los voy a mencionar como corresponde, al doctor Cristian Grondona, quien es jefe del Departamento de Denuncias de la Dirección de Adultos Mayores, y a la licenciada en Trabajo Social, Silvina Abejas, quien es la jefa de promoción. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, una fecha importante, sí, ¿no? muy Para tomar importante. concientización de esta problemática que por ahí se da puertas adentro de los domicilios, con la tercera edad o con personas, adultos mayores, ¿no? En una jornada bastante importante. Sí, bueno, hoy el 15 de junio es una fecha, como vos bien dices, sumamente importante para nosotros, los gerontólogos y sobre todo para toda la población, ¿sí? En esto de poder tomar conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez. Buscamos también hablar en términos positivos, hablando de buen trato, ¿no? Claro. Esto de generar ahora, está muy de moda la conciencia colectiva, en esto de cuidar al otro, y aprovechando ese término, ¿no es cierto?, generar en la comunidad esto, ¿no es cierto?, una conciencia colectiva de buen trato a las personas mayores, ¿sí? Además, en un momento en el mundo donde se está alargando la expectativa de vida, entonces es de suma importancia, ¿no? Porque esta cuestión de que los adultos mayores tienen una actividad normal y absolutamente integrada que más décadas atrás no se tenía pensado, ¿no? Y sí, como un dato anecdótico se puede decir, digamos que cada segundo 2 personas cumplen 60 años en el mundo. Y este 15 de junio más que nada sirve y se lo conmemora por el tema del dictado de una medida a través de la Asamblea de Naciones Unidas. Claro. Asamblea de Naciones Unidas, para quien no sabe, es un órgano deliberativo que existe a nivel internacional, que se problematizó toda la comunidad internacional para tomar medidas y de acciones positivas y de políticas públicas para construir con todos los países respecto a la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato. Claro. Estos lineamientos los viene replicando Argentina, obviamente después de lo que fue la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que fue ratificado por la Ley 27360, y nosotros tratamos de construir dispositivos acordes en nuestra provincia para ese nivel de protección que tiene, digamos, respecto de la temática del día de la fecha. Y además, hablando en tiempos de pandemia, los adultos mayores han estado en el centro de la escena, no solo porque han sido los primeros afectados por la COVID, sino también por todos aquellos que se encuentran internados en geriátricos, alejados de su familia. ¿Cómo han estado trabajando en este tiempo? Sí, bueno, nuestra dirección viene trabajando desde siempre, ¿no es cierto?, en relación a la temática. Es verdad que a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, ha tenido otra visibilización la temática de la vejez, lo cual nosotros desde nuestra dirección hemos tratado de tomar lo positivo de esto, ¿no? Sí. En esto de poder reivindicar los derechos de los adultos mayores. Cuando hablamos de que hay una convención interamericana por los derechos de las personas, ¿no es cierto?, estamos hablando de que los adultos mayores también son sujetos de derecho. Y ese es el paradigma desde el que nosotros nos paramos, ¿sí? Nuestra dirección no ha dejado de trabajar en ningún momento de esta pandemia, justamente en la idea de poder atender, ¿no es cierto?, las necesidades de esta franja etaria. A raíz de esto hay muchísimos dispositivos de atención, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con lo que se llama un sistema progresivo de cuidados. ¿Sí? Capacitamos a cuidadores para adultos mayores, con la idea de que el adulto mayor pueda envejecer en casa, fundamentalmente, cuando no tiene, ¿no es cierto?, la vinculación familiar adecuada, que pueda acompañarlo en su proceso de envejecimiento. Esto es muy interesante, perdona acá que haga un comentario, porque me ha tocado de cerca con entornos de amistades que de pronto tienen todos que salir a trabajar, tienen un adulto mayor en casa, están enfermos, no lo quieren llevar a un geriátrico y se ponen en contacto con ustedes y tienen un listado de profesionales que están muy bien capacitados y que amorosamente cuidan a la persona en el hogar, lo cual le da la contención de la familia y el cuidado profesional. Sí, fundamentalmente la formación que hacemos, que de hecho en breve estamos empezando nuevos cursos en Yerbabuena, estamos con algunas propuestas para hacerlo en Trancas, en distintas localidades, y justamente lo que hacemos es formar a personas, ¿no es cierto?, que obviamente que tengan vocación en esto, para que puedan cuidar a adultos mayores, que puede ser en
situación de dependencia, pueden ser autoválidos, haciendo acompañamiento, esto que vos planteás, pero la idea es justamente que el adulto mayor pueda, que no sea institucionalizado. ¿Hay mucha gente viviendo sola, adulto mayor viviendo sola? Sí, hay actualmente nosotros recibimos denuncias, digamos, nosotros tenemos un protocolo de intervención dentro de la dirección, en donde cualquier persona, ya sea en forma anónima o con reserva de identidad o conociendo su identidad, puede iniciar una denuncia dentro del organismo administrativo para tomar contacto con esta persona que está en situación de maltrato o de riesgo. Nosotros trabajamos con indicadores de maltrato, ya sea físico, psicológico, negligencia, sexual, patrimonial, económico y de riesgo sociohabitacional, socioeconómico, situación de calle e internación gerontológica. Ahí podríamos hablar un poquito más, ¿no? Porque hablamos de la violencia y el maltrato contra los abuelos o las personas mayores, pero podemos especificar un poquito más, porque si no nos quedamos como en títulos y en la realidad hay casos como muy concretos. ¿Podemos dar algunos de ellos? Tal cual, el Departamento de Admisión de Casos recibe constantemente denuncias con estos indicadores respecto sobre todo los mayores que representan los de negligencia. La negligencia como estas cuestiones de acciones no deliberadas, pero que terminan causando un daño y un sufrimiento a la persona mayor. Como por ejemplo situaciones de cuidados que son negligentes. Los familiares, hay un síndrome también que se llama el síndrome del cuidador quemado, que muchas veces todos los hijos tienen la responsabilidad del cuidado y el deber de asistencia respecto a los padres. Pero siempre con esta perspectiva de género termina siendo por ahí, digamos, la feminización de la tarea, que es una mujer la que se hace cargo de ese cuidado. Entonces nosotros tratamos en esa intervención, el abordaje institucional implica eso, que el atravesamiento que tenga la institución genere un impacto, un indicador de impacto en la mejora de la calidad de vida de ese adulto mayor. Claro, vos decías, me tomo la decisión de tutearlos, del cuidador quemado, por decir que ya está tan saturado de atención y de trabajo, ante el trabajo que tienen que hacer afuera de la casa y volver a la casa a cuidarlo, que por ahí no se da cuenta el daño de la falta de atención médica, o decirle, bueno, se siente mal, ya te va a pasar, queda tranquilo o queda tranquila. Y lo que decías vos, Ramiro, que me parecía interesante, era en esto de que las cuestiones de violencia doméstica y de violencia de género, ya no es una cuestión que solamente se dilucida de puertas hacia adentro, digamos. El Estado tiene la responsabilidad en los diferentes instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional de bregar por el tema de la construcción de políticas públicas para erradicar todo tipo de violencia, ya sea en la mujer o ya sea en el adulto mayor. La convención no es como aleatorio, digamos, el 15 de junio se toma como en el 2006 la toma de conciencia y el 15 de junio se hace el proceso de ratificación de lo que fue la Convención Interamericana. Argentina después lo incorpora como legislación positiva. Y una de las tareas buenas, digamos, en estos convenios internacionales, como son los derechos del niño, con la Convención de los Derechos contra la Mujer, el tema de que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores para que tenga jerarquía constitucional este instrumento. ¿A dónde puede la gente que nos está viendo, a dónde puede llamar, comunicarse, buscar información o acercarse a ustedes? Bueno, nuestra dirección queda en la calle 9 de julio, 322. Y tenemos... Yo ahí he pasado una plaquita con el teléfono. Ahí estamos pasando. Sí, el horario de 8 a 18. Y el teléfono es 381-425-48-372. Cómo lo envidio porque lee todo hasta allá. Perdón, y una última cortita. ¿Están realizando actividades en estos días? Sí, justamente, bueno, la virtualidad no nos permite reunirnos, lo cual es, la verdad, para estas situaciones lamentable. Pero bueno, nosotros veníamos generando todos los 15 de junio eventos en plaza. Ahí está, la plaza virtual. Lo cual nos permitía el contacto con la gente, que la gente se acerque y sobre todo esto, ¿no? Que tome conciencia sobre el tema, sobre el día. Bueno, ahora como no tenemos plaza presencial, vamos a hacer la plaza virtual. Viernes 18, leo la placa, entrevistas, bailes, pausa activa y mucho más. El hashtag prendete al buen trato. Bien, perfecto. Así que los esperamos a todos a sumarse. Y únicamente está por la cuestión de la virtualidad, nosotros tenemos un mail específico del departamento para hacer denuncias, que es admisioncasos@dam, por Dirección de Adultos Mayores, damtuc@gmail.com. Y el de la Dirección de Adultos Mayores, que es más por ahí más cortito, es dirección adultosmayores@gmail.com. Todos estos datos van a quedar seguramente también a través de nuestras redes sociales. Lo que se trata en cierta forma de que la dirección tenga como un dispositivo alternativo
para evitar la judicialización de estos casos de familia. Bien. Si hay algo particular que al adulto mayor, digamos, le falta, el factor tiempo. Perfecto. Entonces buscamos esto, la celeridad por sobre todo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Están todos invitados a sumar.